Equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos a la misma temperatura se ponen en contacto térmico, no hay transferencia neta de energía de uno a otro por choques moleculares, es decir, no hay transferencia de calor. En estas condiciones decimos que los objetos están en equilibrio térmico. Cuando se alcanza el equilibrio térmico, ambos objetos están a la misma temperatura y no hay transferencia neta de calor. Una vez transferida, la energía deja de ser calor. Es importante comprender con claridad la diferencia entre los conceptos de energía térmica, calor y temperatura. La energía térmica o energía interna total de un objeto representa la suma de sus energías cinética y potencial a escala molecular. De esta manera obtenemos la fórmula de energía interna o térmica. Energía interna o térmica es igual a energía cinética interna más energía potencial interna. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor siempre se transfiere del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. La temperatura es una medida de qué tan caliente está un objeto, es decir, de la energía cinética promedio de sus moléculas. Si dos objetos que están en contacto tienen la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico. Esto significa que no hay una transferencia de calor entre ellos. Medida de la temperatura. El sentido del tacto nos permite percibir si algo está frío o caliente. Así, nuestros sentidos nos proporcionan una indicación cualitativa de la temperatura de algo que tocamos. Sin embargo, nuestros sentidos no pueden determinar cuantitativamente cuántas veces es mayor una temperatura que otra, es decir, especificar numéricamente la temperatura de un objeto. Además, nuestros sentidos no son confiables y nos pueden engañar. Entonces lo que necesitamos es un método confiable y reproducible para medir la temperatura de un cuerpo. Por ello, los hombres de ciencia han desarrollado dispositivos para medir la temperatura. Todo dispositivo que se utiliza para medir la temperatura de un objeto material en una escala definida se llama termómetro. Existen termómetros de mercurio, de alcohol, de gas, entre otros. El más común es el de mercurio, el cual consta de un tubo de vidrio capilar sin aire con un depósito esférico o cilíndrico que contiene cierto volumen de dicho metal. El funcionamiento se basa en que cuando dos cuerpos de diferente temperatura se ponen en contacto, finalmente alcanzan el equilibrio térmico, además del hecho de que los líquidos se dilatan cuando se eleva su temperatura o se contraen cuando disminuye. Para establecer una escala de medición, los termómetros se calibran de manera que se pueda asignar un valor numérico a determinada temperatura. La escala se establece determinando dos puntos fijos de referencia que están relacionados con fenómenos físicos que siempre ocurren a la misma temperatura respectivamente. Dichos puntos son el punto de fusión y el de ebullición del agua. El punto de fusión del agua es la temperatura a la que el hielo y el agua coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. El punto de ebullición del agua es la temperatura a la que el agua y el vapor de agua coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura que actualmente se utilizan son Celsius, Fahrenheit y de temperatura absoluta. En la escala Celsius, la unidad de temperatura es el grado Celsius, denotado con el símbolo 0, indicador ordinal y C. El valor numérico de 0 grados Celsius se asigna a la temperatura del punto de fusión del agua. El valor de 100 grados Celsius se asigna a la temperatura de ebullición. En la escala Fahrenheit, la unidad de temperatura es el grado Fahrenheit, denotado con indicador ordinal y F. El valor de 32 grados Fahrenheit se asigna a la temperatura del punto de fusión del agua y el de 212 grados Fahrenheit a su temperatura de ebullición. El intervalo entre ambos puntos se divide en 180 partes iguales.